Muy buenas noches, camaradas de la directiva y camaradas diputados. Buenas noches a los diputados de la oposición de derecha. Si yo primero quisiera resaltar, compatriotas venezolanos todos, cómo se quiere tapar el sol con un dedo. En este caso quisiera obviarse una situación crítica, muy crítica que vivió nuestro país durante todo el periodo 2009-2010. La catástrofe ambiental que sufrió nuestro país, primero con el fenómeno de la sequía, seguido después del fenómeno de las intensas lluvias. Revisando los datos hidrometeorológicos más antiguos del país, y esos datos se encuentran en el Observatorio Cajigal, institución fundada del año 1892. Hay registros ahí de casi 118 años. El periodo de sequía que se vivió en el periodo de sequía 2009-2010 pasa a ser el periodo más seco, o el segundo periodo más seco, casi empatado en términos de precipitaciones de esa historia de 118 años. Sin pasar un ciclo invierno-verano, inmediatamente tuvimos, y ya lo vamos a ver en algunas gráficas, gracias a los datos que tenemos, Instituto Nacional de Meteorología, patrimonio de los venezolanos logrado en el gobierno revolucionario, ese instituto que a partir del 2009 está protegiendo a los ciudadanos con toda su data meteorológica, con toda su capacidad de observación meteorológica, ese instrumento que tuvo nuestro comandante presidente para poder dirigir el Estado Mayor Eléctrico, y ya lo explicó Ali, la crisis eléctrica generada en el país fue fundamentalmente una crisis ambiental producto de la sequía. Vamos a ver cómo en esas láminas, cómo sin mediar, como decía, un periodo verano-invierno, pasamos del año más seco en 118 años a uno de los años más húmedos en los últimos 70 años. Esta es la estación meteorológica que se encuentra en Zulia y específicamente me trae los estados donde se presentó con mayor intensidad el fenómeno. Fíjense, la columna roja es el promedio de precipitación en el Zulia y lo azul es lo que llovió en el año 2010, o sea que estuvimos muy por encima del promedio, pero solamente en los meses de noviembre, octubre, noviembre y diciembre llovió el 37% del promedio en 3 meses. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estado Falcón. Se quiere obviar Estado Falcón. Fíjense el fenómeno que hubo en el Estado Falcón. Otra vez la roja es el promedio de todos los años, el azul es el año 2010, y vemos cómo en 3 meses, solo en 3 meses, llueve el 58.7% del promedio. La siguiente, para acelerar, y vamos a ir viendo los estados: Yaracuy, ya le voy a responder, diputado, no se angustie. Yaracuy, sigamos. Por eso es que están como están, porque trivializan todo lo banalizan. La siguiente, vamos a acelerar lo más rápido que se pueda, porque lo que quiero, la siguiente lámina, que es el estado, lo que quiero es chequear estado Aragua. Fíjense las magnitudes: estado Miranda, estado Vargas, Distrito Capital, estado Anzoátegui, y finalmente el estado de Esparta. Sencillamente es un acto de extrema o supina ignorancia el no asociar estos datos que están aquí
y que, insisto, lo tenemos hoy en el gobierno revolucionario, gracias al esfuerzo del gobierno revolucionario, en el establecimiento de ese instituto que ustedes, esa institución hidrológica que ustedes acabaron en los años 80, precisamente en sus políticas neoliberales, porque pensaban privatizar, querían privatizar todos los servicios meteorológicos del país. Hoy, gracias a la política del presidente Chávez y la política de rescate de la soberanía nacional, tenemos un instituto que es capaz de tener estos datos, que es capaz de proteger personas. Pues era un acto de suprema ignorancia y supina ignorancia el no asociar o el no entender que todos los destrozos que sufrió nuestro eje vial desde Anzoátegui hasta el Zulia, y que fueron eficientemente, ya lo explicará el ministro Garcés, con una tragedia de esta naturaleza, en cualquier país, inclusive digo desarrollado, hubiera pasado incomunicado ese país, ese eje desde el Zulia hasta Anzoátegui, por lo menos 3 o 4 meses en la restitución de puentes. Y este gobierno lo logró en cuestión de horas, pero ya explicará el ministro Garcés en la situación. Aquí pareciera ser que se le tiene fobia a la historia por parte de los sectores de la oposición de derecha. Por supuesto que le tienen que tener fobia a la historia, porque esta revolución es histórica y esta revolución está rescatando, gracias a su líder, ¿ve?, el pensamiento bolivariano. No es histórica esta revolución y nuestra Venezuela se llama hoy República Bolivariana de Venezuela, pues le seguiremos dando palo con la historia, ¿ves?, con esa historia que los condena y que los condenará siempre. Entonces la historia es, compatriotas, la historia es esa que se inició esta tarde cuando diáfanamente expresaba el ministro Ramírez cómo entregar nuestras riquezas petroleras, cómo entregar nuestros recursos naturales, los no renovables, que son las joyas de cualquier país, compatriotas, porque son los no renovables. Pero también se dieron el gusto, traidores, de entregar los renovables. En el año 1976 se fundó un ministerio aquí que se llamaba el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Estaban renunciando por defecto a la soberanía de un país sobre los no renovables, compatriotas. Pues la revolución bolivariana tuvo victorias tempranas cuando nuestro comandante Chávez refunda ese ministerio, así como todo el movimiento popular a través del proceso constituyente refundó esta patria, y nosotros fundamos el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. No hacíamos distinción, porque todos los recursos naturales, compatriotas, los renovables y los no renovables, son del pueblo venezolano. Victorias tempranas tuvimos, compatriotas, cuando en un vasto programa de inversión, pues conseguimos a un pueblo que en la necesidad más básica y sentida tenía un 20%, había un 20% de la población venezolana que no, ya te voy a responder, hijo, ya te voy a responder. Tenía un 20% de la población a la cual no le llegaba agua, a la cual no tenía derecho a ese elemento básico, en un país en el cual ustedes se robaron tanto dinero. Pero además ese 20% de la población, compatriota, ese 20% de la población, por sus dinámicas de empobrecimiento del pueblo, correspondía al 80% de los sectores populares, a esos que ustedes invisibilizaron, a esos que ustedes desaparecieron. Pues esos, hoy visibilizados por la revolución bolivariana y por el liderazgo del comandante Chávez, están logrando grandes victorias. Y les voy a decir lo siguiente, compatriotas, ya te voy a responder por el guaire. En base a esa gran inversión, que es producto precisamente del rescate de la renta petrolera, es que nosotros pudimos lograr que efectivamente en este momento el 96% de los venezolanos tenga cobertura, compatriotas, de agua potable, y que nos haya hecho hacer cumplir las metas del milenio con 15%. Que nos haya permitido, compatriotas, cumplir con las metas del milenio con 10 años de antelación en materia de agua potable.
Metas del milenio que para la revolución bolivariana son muy modestas. Porque quiero decir que las metas del milenio de las Naciones Unidas plantean que cobertura es que un ciudadano tenga agua mejorada, fíjense lo que dice. Esa es la meta del milenio, léansela, les pido que lean, para que no leen. Agua mejorada en una fuente a por lo menos 900 metros de distancia de tu residencia. El gobierno bolivariano, cuando dice que cumple la meta, es toma domiciliaria con agua potable, Organización Mundial de la Salud, compatriotas. Porque esta revolución lo que hace, vino aquí para igualar derechos. Y aquí un ciudadano que viva en una urbanización del este de Caracas tiene el mismo derecho a un ciudadano que viva en otros sectores populares. Porque aquí lo que se trata no es de cumplir con una meta, aquí lo que se trata es de sencillamente reivindicar el derecho que aparece en este proyecto histórico, y sigo hablando con la historia, ¿ves? De igualación de los derechos que ustedes le negaron a la mayoría de nuestro pueblo. Pero el Guaire goza de buena salud, chicos. Lo que pasa es que ustedes todo lo banalizan, ¿ves? Todo lo banalizan dentro de toda la obra del gobierno. Entonces fíjate, todo lo banalizan. Lo dijo el comandante Chávez, es un acto simbólico. Esa es la comunicación que tiene el comandante con su pueblo. Es un acto simbólico. Pues informo, el proyecto Guaire es un proyecto muy complejo, producto precisamente de las dinámicas que establecieron los procesos de exclusión social, donde obligaron a toda nuestra población a ocupar las partes altas de la ciudad, a ocupar las zonas sin terrenos urbanizados, que inclusive con el esfuerzo del pueblo se vieron obligados a construir sus propios sistemas cloacales, sus propios sistemas de agua potable. Entonces es un proyecto que requiere de una gran reingeniería en una ciudad que ya está construida y que ocupó todos los terrenos con una clase privilegiada y que dejó solamente los terrenos de las márgenes de la ciudad. Entonces las aguas servidas, captarlas y pasarlas a los colectores marginales de Guaire implica un trabajo que se está haciendo. Invito a los diputados de la oposición a que acompañen, a ver a nuestro pueblo trabajador trabajando como topos debajo de la ciudad, haciendo los colectores que van a recoger las aguas servidas, que van a hacer el Guaire, tal como se cometió este gobierno, y entregamos el proyecto en el 2014, como siempre nos comprometimos. Finalmente, compatriotas, pero sigan banalizándolo, sigan banalizando el tema, por eso es que nunca más volverán, y por eso es que nunca más nuestro pueblo va a votar por ustedes. Finalmente, como esta es la Asamblea Nacional y del Poder Popular, y todo este esfuerzo no hubiera sido posible y lograr todas estas metas sin lo que es el kit que inventó nuestro comandante Chávez. Es para que el pueblo salve el pueblo, dale el poder al pueblo. El comandante Chávez le dio el poder al pueblo, y ese poder al pueblo se lo está devolviendo con este video que vamos a presentar ahorita de las mesas técnicas de agua, para que ustedes vean cómo efectivamente esa simbiosis, gobierno revolucionario, pueblo luchador, corresponsabilidad por los gobiernos, está expresando que efectivamente vamos a hacer posible la construcción de esa sociedad socialista, esa sociedad independiente, esa sociedad bolivariana socialista que nos hemos planteado. Gracias.